Con variadas actividades celebrará el ICAE este 24 de marzo el aniversario 57 de su fundación. Será sede Matanzas de la primera edición del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam. E iniciará mañana en Holguín la etapa provincial de la 25ª edición de la Feria del Libro. Saludos desde La Habana, es martes 22 de marzo de 2016 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, una de las instituciones emblemáticas de la cultura cubana revolucionaria, celebrará este 24 de marzo el aniversario 57 de su fundación. La periodista Dianelis Hernández nos ofrece detalles de ese festejo. Ya la celebración ha comenzado. 57 años del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficos, que abrió sus festejos con la premier del filme cubano Bailando con Margot, ópera prima del realizador Arturo Santana, que se exhibe en el Circuito Nacional de Estrenos. Como parte de los festejos tendrá lugar la premier de los documentales Estoy viva, lo voy a contar, de Lisette Vila e Ingrid León, El camino de la vida de Isabel Santos y El hombre de la sonrisa amplia y la mirada triste de Pablo Macid, todos en la Sala Chaplin. Se conoció asimismo que el público infantil podrá disfrutar en varios cines de La Habana de alguna de las últimas producciones de los estudios de animación del ICAI, y a finales de marzo se estrenarán 2 realizaciones dirigidas a los adultos. Y dentro del agasajo al cine cubano será la entrega oficial del Premio Nacional de Cine 2016 al gran fotógrafo Iván Nápoles. Me siento muy contento y muy agradecido, sobre todo al jurado, a los compañeros que me seleccionaron de entre tantos valiosos compañeros que hay en la selección de los premios anuales. Hay muchos compañeros del ICAI muy valiosos, pero bueno, tuve la suerte de salir yo y estoy muy contento con eso y muy nervioso también. En cuanto a la Cinemateca de Cuba, su tributo al aniversario será el ciclo Otras miradas a la década prodigiosa de los 60, que se ofrecerá en el espacio semanal de los martes Ojeada al cine cubano en la sala 23 y 12. También se anuncia la inauguración del laboratorio fílmico del ICAI en su nueva sede de Tulipán y Bellavista y la presentación del número 197 de la revista Cine Cubano en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate. Las propuestas son variadas para todo el mes, siempre con el deseo de lograr una presencia mayor de las producciones nacionales en las pantallas grandes del país. 57 años trabajando por y para el cine cubano. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El sitio web del Festival de Cine Pobre informa que del 20 al 24 de abril de 2016 se celebrará la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Pobre en la holguinera localidad de Jibara. Los gobiernos de la provincia de Holguín, el municipio de Jibara, el Centro Provincial de Cine y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, apoyados por un grupo de colaboradores, anuncian que el proyecto fundado por el maestro Humberto Solás rendirá homenaje a personalidades del cine mundial, a expresiones y tradiciones culturales en correspondencia con su ánimo fundacional, y además dedicará un espacio a las creencias religiosas y a la espiritualidad. El diario mexicano La Jornada da a conocer que arqueólogos israelíes encontraron un sello de 2.500 años de antigüedad con el nombre de una mujer en Jerusalén, un hallazgo muy poco común que marca que la dueña era una persona con gran peso en una sociedad dominada por los hombres, informó la Autoridad de Antigüedades de Israel. El sello, hecho con piedra semipreciosa, lleva el nombre hebreo femenino de Eliana Bat Gael en escritura de espejo. Normalmente los sellos iban colocados en un anillo y servían para firmar documentos. La pieza fue hallada en un edificio de la época del primer templo que fue destruido en el año 586 a.C. Al parecer, el edificio servía como sede administrativa y se encuentra junto al monte del Templo de Jerusalén, un lugar sagrado para judíos y musulmanes.
Y por último, la página web del Telecentro Matancero TV Yumurí se hace eco de la celebración de la primera edición del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam, que con carácter internacional tendrá lugar del 30 de marzo al 13 de abril de 2016 en la ciudad de Matanzas. Organizado por el Instituto Cubano de la Música y la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, la cita se plantea como propósito la participación de compositores, musicólogos e investigadores, intérpretes y bailadores, cuyas obras puedan pasar a nutrir el acervo universal del género. En el contexto de este evento se llevarán a cabo clases magistrales, conciertos, eventos teóricos y encuentro de orquestas danzoneras y piquetes típicos. El danzón ha sido reconocido históricamente como expresión de identidad y constituye desde el año 2013 patrimonio inmaterial de la nación cubana. Nuestras ideas vencerán. Y así termina por hoy nuestra revista de prensa, Indira. Nos vemos este miércoles. Gracias, Víber. Aquí te estaré esperando. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso hablamos de literatura a propósito del inicio de la Feria del Libro mañana en Holguín. Usted no se vaya, ya regresamos. Música, Dolly. Porque la trova sin madrugada no sabe a nada. Así. Onceno Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores. Luce, Trovándote. repite dos. Trovándote 2016. En Ciego de Ávila, del 23 al 27 de marzo. Sí. Conciertos, recitales. Descargas. Así. Del 23 al 27 de marzo en Ciego de Ávila. Sí. Onceno Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores. Ojito. Trovándote. Ok, vamos a grabar ahora. Mañana se inicia en Holguín la etapa provincial de la 25ª edición de la Feria del Libro. Hasta el próximo 25 de marzo se cumplirá en ese territorio una amplia agenda cultural a propósito del encuentro literario. El periodista Juan Gabriel Gordín ofrece detalles de ese suceso artístico. Durante 5 jornadas, la ciudad de Holguín acogerá a la edición 25 de la Feria Internacional del Libro. Cerca de 900 títulos estarán a disposición de los amantes de la lectura, que incluirá en esta oportunidad un homenaje a las 3 décadas de la Asociación Hermanos Saiz y a los 30 años de Ediciones Holguín, una de las editoriales territoriales de mayor prestigio en la isla. Un amplio programa de actividades incluye la Feria Holguinera, con espacios académicos y presentaciones de libros en centros estudiantiles y comunidades del territorio. En los más de 30 puntos de venta se podrán encontrar libros de historia, narrativa y la siempre buscada literatura infantil. Un espacio donde aguardan algunas de las obras más importantes de renombrados autores del universo literario cubano y mundial. Además de las presentaciones y ventas de libros, la feria en Holguín incluye espectáculos danzarios, exposiciones de artes plásticas y conciertos, así como el homenaje a Lina de Feria, con la entrega de la distinción de hija ilustre de la ciudad y la presencia en estas tierras del escritor y etnólogo Rogelio Martínez Furé. La edición holguinera de la Feria del Libro concluirá con un gran espectáculo callejero el domingo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. Y precisamente sobre literatura y específicamente sobre un libro de cuentos de un escritor holguinero nos habla hoy el periodista Yuris Nórido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Se trata de Los barcos terminados, de Emerio Medina. Lo más interesante de este libro son los personajes. Y no es que las tramas que protagonizan no lo sean, pero más sugerentes que las peripecias en sí son las maneras en que los personajes reaccionan ante las situaciones. Los personajes, de hecho,
son los que le otorgan unidad al volumen. Me explico. Aquí hay cuentos de un declarado evidentísimo realismo. Hay cuentos fantásticos, con sorpresivos extrañamientos. Algunos textos hacen énfasis en la recreación de un contexto social. Otras veces se prioriza el ambiente. Pero los personajes, en todos los cuentos, están presentados con una humanidad decidida, una humanidad manifiesta. Nadie espera aquí al héroe tradicional, de trayectoria impecable y actos paradigmáticos. Nadie espera tampoco villanos recalcitrantes. No hay moralejas explícitas, ni mensajes edificantes, ni lecciones éticas. Emerio Medina va más allá de los estereotipos y presenta a seres imperfectos. Como imperfecto es usted, soy yo, somos todos. Insisto, la situación puede ser insólita. Imagínense el mundo sumido en una noche eterna, un hombre devorador de otros hombres, pura fantasía. Las tramas suelen desdibujar eso que llamamos la realidad, pero los personajes actúan como quizás pudiera actuar usted mismo. Es perfectamente posible identificarse con ellos. Habría que hablar también de la esencialidad del estilo. La narración fluye en frases directas y sencillas, limpias de amaneramientos. No hay regodeos en imágenes rebuscadas, en metáforas arduas, y sin embargo, el escritor tiene la capacidad de definir caracteres y ambientes con ejemplar economía de recursos. Di lo que tenías que decir y termina, parece ser la pauta. Como en todo conjunto, y este que conste es un buen conjunto, hay cuentos que sobresalen por su contundencia. En mi opinión, los mejores son los más cortos, que se resuelven de manera magistral. Por ejemplo, y perdonen la crudeza de la expresión, el titulado La niña, la puta y tú, que recrea con singular lirismo una situación de conflictiva cotidianidad. Pero sobre todo me gustó un cuento hermosísimo, que ubica con natural sutileza, sin artificios, a personajes hasta cierto punto ordinarios en una bucólica ensoñación. Permítame leerles el final del cuento. El viejo fue el primero en llegar a la ventana. El fuerte olor de las rosas abiertas lo impactó en el rostro. Los ojos subieron hasta las ramas de los naranjos, que se doblaban por el peso de las frutas maduras, extrañamente grandes, que al viejo le parecieron enormes soles brillando en la mañana. Pero los ojos subieron más arriba, hasta el azul, hasta los dos extraños seres que aleteaban rumbo al cielo. El viejo quedó sin hablar. El rostro fue cambiando de color hasta la palidez extrema. La vieja, en cambio, sonreía. Más sencillo, imposible, pero tremendamente elocuente. Los barcos terminados, de Emerio Medina, es una de las propuestas de Ediciones Unión para esta Feria del Libro. Se lo recomiendo. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta recomendación literaria. Ya lo buscaremos entonces en las librerías. Te espero en próximas emisiones. Y los jóvenes instructores de arte de la Brigada José Martí sostienen en barrios, comunidades y centros educacionales de todo el país un intenso programa cultural y de formación artística literaria. Hoy la periodista Yanela González nos presenta a una joven guantanamera. Experiencias inolvidables atesora Kenya Galán en 10 años de trabajo. Solo basta con escuchar sus vivencias para descubrir la pasión que habita en esta guantanamera que proviene de la primera graduación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Cuba. La canción, articúlenla. Aficionada al teatro desde los 6 años, la joven de hablar pausado ha creado diversos grupos teatrales en la provincia y más recientemente en Venezuela, donde tuvo el privilegio de llevar la misión Cultura al estado de Zulia en el periodo de 2012 al 2015. Allí, para los maracuchos, impartió sus saberes. En esa etapa, la misión había diseñado que cada profesor colaborador cubano tuviera a su cargo 5 animadores culturales venezolanos, que la tarea de nosotros era formarlo a ellos como futuros instructores de arte. A mí me correspondieron 7, no 5. Yo les llamo mis maracuchas, son las personas con las que me unen un cariño incondicional y pienso yo que ellas han sido multiplicadoras de mi trabajo. Por otro lado, en Zulia también apoyó a niños desprotegidos y ayudó a crear la única colmenita indígena de esa nación latinoamericana. Para nosotros esos niños fueron nuestra familia en todos los aspectos, porque a ellos se les enseñó desde la forma de saludar, de cuidarse, desde cepillarse los dientes, que dábamos charla de cepillado, hasta la forma de actuar. Y como los niños asimilaron desde el teatro todo lo demás, la forma de convivir,
de presentarse, de dejar sus miedos, de reconocerse como niños indígenas con el valor que deben tener también. El amor por su profesión es lo que distingue a Kenya, reconocida como una de las mejores instructoras de arte de Cuba, una mujer que apenas comienza a contar su historia. El trabajo de instructora es un trabajo humano. Nosotros trabajamos con algo que no se ve, que son los sentimientos. Y los sentimientos son lo más cercano que uno puede tener a la persona. Nosotros somos médicos del espíritu, así nos dijo el comandante. Yanela González, Noticiero Cultural. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo en el inicio de un debate que sostendremos durante toda la semana en torno a la realización de novelas y dramatizados en la radio cubana. Usted no se vaya, ya regresamos. Abrimos nuestro segmento Contrapunteo de esta semana para examinar el tema de la producción de series dramatizadas en la radio cubana. El periodista Roilán Pardo Cabrera nos ha preparado un reportaje sobre el tema. Bienvenido. Nuestro país fue pionero en la transmisión de novelas radiales. Folletines, historias de amor o desamor conquistaron por los años 40 del pasado siglo el favor de las audiencias. De regreso a la actualidad nos preguntamos qué pasa con el consumo de las radionovelas en Cuba. Ese es el tema que nos ocupa durante esta semana. Muchas, me gustaban, todas las de Radio Progreso, desde niña hasta casi adolescente, pero ya después no, perdí el hábito, me acostumbré a la televisión, a las novelas de la televisión y no tengo tiempo. Yo pienso que ahora mismo las radionovelas lo tienen muy difícil con otros productos más atractivos que están llegando a través de estos paquetes audiovisuales donde llegan novelas de otras partes del mundo que hasta cierto punto están como en el gusto de las amas de casa que las consumen, las novelas brasileñas, las mexicanas, las argentinas. Sí, me gustan las novelas de radio, algunas. ¿Cuáles son las novelas que más te gustan? Policíacos y románticas de amor, esas cosas. Sin duda alguna, Félix Becañé sentó pautas en la historia de la radionovela en Cuba, el autor más reconocido internacionalmente cuyo estilo peculiar marcó a la producción continental desde su segundo fenómeno comunicativo, El Derecho de Nacer, estrenado en 1948. La paradigmática obra de Cañé deja su impronta estilística y se convierte en el más generalizado en la radio y la televisión, pero no fue el único. Por ese tiempo comenzaban en la radio cubana las adaptaciones de grandes obras de la literatura universal y de piezas conocidas del teatro español, y aunque en la década del 90 tuvo un surgir el folletín radial, hoy estos espacios van cediendo su lugar y conservando un público específico, según algunos especialistas. De las azules olas. Ya la gente no consume tanto radionovelas como se consumía antes, donde en casi todas las casas había un radio y se escuchaban novelas durante todo el día. Ahora en casi todas las casas hay un televisor y hay un DVD. Independientemente de que algunas emisoras provinciales conservan grupos dramáticos que se dedican a la producción de este tipo de programas dramatizados, el consumo de las radionovelas sigue teniendo un público, digamos que mínimo,
que es el público desde hace décadas viene siguiendo las radionovelas. Sin embargo, ya podemos apreciar en los estudios que se hacen de público en las emisoras que los jóvenes, las personas ya en las edades entre 30, 40 años, 50 tal vez, por la propia rutina de la vida y por el propio... por la propia pérdida de espacios que ha tenido el medio radial, pues han desechado los horarios de transmisión de la radionovela. Pero más allá de las competencias mediáticas, la democratización de la tecnología, ¿qué pasa con este fenómeno? ¿Cuál es la realidad en sus contenidos, los temas, las maneras de presentar las propuestas? Sí se ha ido mejorando la tecnología. Nosotros, el modo de realizar se ha hecho más moderno. Se han tenido en cuenta otras cosas, los efectos que se usan ya no son los mismos efectos que se utilizaban al principio cuando comenzamos. Como tú dices, nosotros fuimos los pioneros y no sabíamos cómo hacer las cosas. Los asesores ganan su sueldo en base a los libretos que revisan. Cuando no tienen un libreto bueno, que puede ser naturalmente, se sostienen a eso y hacen novelas y dan novelas que no tienen la calidad requerida. Además hay muchos asesores muy bien preparados, pero hay otros que no tienen la magia que tiene que tener un asesor. Como un asesor es un creador también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo que no te vas a ir? Como oíste, me quedo. Loco, mira, es lo mejor para ti. ¿Que no? Tienes que irte. Oye, que no. Aun cuando los modos de hacer adquieren mejores herramientas y los discursos tocan matices actuales, nuestras radionovelas comparten un escenario marcado por propuestas que emergen con un grado de atractivo superior, las dinámicas de la cotidianidad y el uso y popularización de tecnologías que incluyen en sus opciones a la radio y al mismo tiempo la sugieren junto a aplicaciones mucho más modernas. Sobre los que las personas tienen opinión, eso es lo que debemos tratar nosotros. Sí, creo que se va a mantener, pero para un público muy especial. ¿Será entonces que nuestras radionovelas solo quedan en las preferencias de ama de casa o personas de mayor edad? ¿Cumplen con las expectativas de la audiencia? ¿Existen estudios de públicos y horarios de transmisión? Sobre estas y otras interrogantes, espere otras aproximaciones al tema de las radionovelas en Cuba esta semana. Les saluda Roylán Pardo Cabrera. Muchísimas gracias, Roylán, por este primer acercamiento. Mañana recibiremos a la periodista Liel Loray, quien ofrecerá sus criterios sobre la realización de radionovelas en Cuba y la audiencia que tiene ese género en nuestro país. Yo le recuerdo que usted puede participar de este debate si nos escribe a noticierocultural@ntv.icrt.cu. También puede hacerlo a través de nuestra cuenta en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y precisamente la provincia de Santiago de Cuba es pionera en el país en la producción de radiodramatizados seriados, una tradición que ha sabido mantener el bloque dramático de la emisora provincial CMKC Radio Revolución. Al cierre de esta emisión, el periodista Aaron Chan nos habla de esa tradición y sus perspectivas. Todo comenzó en Santiago. Cadena Oriental de Radio presenta cuando el autor sanluisero Félix Benjamín Cañet paralizó con su historia a Cuba y a Latinoamérica. Desde aquel 1948 nada sería como antes. Estaba al aire por vez primera El Derecho de Nacer. Antes del furor nacional que causara con sus transmisiones en La Habana, ya Chanlí Po había hecho época en Santiago de Cuba en el año 1934. También el dramatizado infantil seriado lo inició Cañé acá en Santiago de Cuba con Chilín Bebita y el enanito Coliflor. E incluso muchos de sus argumentos e historias más importantes que luego llevaron a novelas como El célebre Derecho de Nacer, nacieron en Santiago y son ambientadas en parte en Santiago de Cuba, aunque luego, fueron radiadas desde la capital del país. El investigador Eric Caraballoso vive convencido de que es esta ciudad referente del radio dramatizado seriado. CMKC presenta. De aquella tradición, CMKC intenta conservar cada detalle. Lo confirmamos durante la grabación de su última producción dramatizada. Lo más significativo es ver que también hay hombres, porque casi siempre pensamos que los dramatizados los escuchan las mujeres, las amas de casa. No, hay hombres que escuchan nuestras novelas, nuestro objetivo X, que es el policía, con nuestras páginas de la historia, el histórico, los programas infantiles, hay adultos también que los escuchan. Vamos a repetir desde ahí para que él tome otro plano. Premios, actores de renombre, escritoras tan valiosas como Marcia Castellanos. Es CMKC un potencial del género en Cuba, aunque no son pocos los dramas que enfrenta para sostener
sostenerlo. Muchas veces tenemos actores y actrices doblando 2 y 3 personajes. Me moriré de congojas. No siempre hay un buen guión de novela. Corren tiempos difíciles que tenemos la internet, tenemos los MP3, tenemos el video, el DVD, todas estas cosas. Pero cuando el público oye todavía radiodramatizados, eso implica que eso es un patrimonio que hay que preservar. Y ojo, corremos el riesgo de que se pierda. En medio del constante éxodo a la capital y problemas técnicos, la mayor preocupación para los radialistas es la supervivencia del género, conflicto que discutió el taller y concurso nacional de la radio joven Antonio Yoga y Memoria al dedicar su reciente edición al futuro del radio dramatizado. Que existan jóvenes que hagan radio, que hagan dramatizados en la actualidad, es un ejemplo para además atraer a oyentes jóvenes a que escuchen los dramatizados, a que escuchen la radio. Y un beso apasionado dejaba sin aire a la joven morena que ahora estaba en brazos de Ernesto. Hace ya 68 años que aquella apasionante novela de Albertico Limonta y Mamá Dolores conmocionó al oyente latinoamericano. Desde entonces el radio dramatizado ha sobrevivido en su misión de convertir la realidad de su público en historias sonoras. Desde Santiago de Cuba, Rubén Aja y Dairon Chan, Noticiero Cultural. Me estremeció como... Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural lo pusimos al tanto de las actividades por el aniversario 57 del ICAIC. Le contamos sobre la primera edición del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde y Memoria, en que tendrá lugar en Matanzas, e informamos sobre la versión holguinera de la Feria Internacional del Libro, que comienza mañana. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para revisar juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana. El buen aprovechamiento del agua nos permite asegurar el futuro en el planeta. Este recurso facilita la vida en los animales y las plantas. Para ello, una voluntad hidráulica permite la subsistencia. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Recuerde, este recurso se agota. Ahorrémoslo. Sonando en Cuba. Comienzan las audiciones para el occidente. 29, 30 y 31 de marzo en la Sala Tril del Teatro Karl Marx. Sonando en Cuba. El evento musical del año. El profesor Calviño nos invita a dialogar sobre las conductas impropias, la responsabilidad de asumirlas y enfrentarlas. Pensemos en que muchas veces no nos damos cuenta y hay que llamar la atención, pero siempre es mejor prevenir. El miércoles
a las 10:05 de la noche por Cubavisión. Vale la pena. Convención Internacional de Ingeniería Agrícola 2016. Será del 22 al 25 de marzo en la provincia de Villa Clara. En el marco de la convención, sesionará el 6º Congreso de Riego y Drenaje y de Mecanización Agrícola. Se realizarán talleres temáticos y una exposición asociada no comercial, donde se expondrán productos, servicios y tecnologías relacionadas con el riego, drenaje, mecanización y agroindustria. Convención Internacional de Ingeniería Agrícola 2016.